Comenzamos, hermanos, que el Señor les bendiga en esta mañana. Hoy estamos teniendo la cuarta sesión de Teología de la Educación Cristiana. La intención pues de esta clase, como la mayoría lo sabe, de alguna forma es aprender un poquito acerca del área de educación para nuestras vidas. Aquellos que tienen el don de la enseñanza puedan aplicar lo que aprendan, y aquel que a lo mejor tenga el don pero no esté sirviendo en estos momentos pueda hacerlo más adelante. Entonces agradecemos a Dios por ello. Y voy a invitar a mi hermano Rigo, que tiene por ahí cerca el micrófono, hermano, si puede orar agradeciendo a Dios por esta mañana. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, estamos muy agradecidos, Señor, contigo por este día nuevo, Señor, que nos permites ver, Padre. Gracias. Gracias, Padre, por la vida que nos prestas hasta estos momentos, Señor, en el conocimiento, Padre, que tenemos de que tú tienes propósito para cada uno de nosotros y metas que cumplir, Señor, para honra y gloria de tu santo nombre. Muchas gracias te damos, nuestro buen Dios, por permitirnos continuar con esta capacitación de tu palabra, Señor. Estamos entusiasmados, Señor, estamos interesados, estamos contentos, Padre, por esta oportunidad. Y, Padre, nuestra súplica es que podamos abrir nuestra mente, que nos ayudes a tener clara la enseñanza. Te damos muchas gracias por tu siervo, de nuestro pastor, el hermano David, a quien sin duda, Señor, tú estás utilizando. Que en esta mañana podamos tener esta bendición, Señor, de la enseñanza, aprender las cosas que tú tienes para nosotros, Padre. Que, Señor, no acumulemos conocimientos, sino que desarrollemos, Señor, en nuestra vida, en nuestro diario vivir, en el servicio a ti, Señor, este don, este talento que tú pones, Señor, en la vida de cada uno de nosotros. Gracias, Dios, porque tenemos gusto, Señor, por saborear la palabra tuya, Señor, porque es dulce a nuestro paladar y es sabrosa, Señor, es edificante, y te damos gracias, Señor, por esta oportunidad. Bendice, Señor, a nuestros hermanos que también se unirán a este estudio, Padre, y te pedimos mucha bendición para tu siervo, para que él tenga siempre la capacidad, Señor, de dar esta enseñanza, Señor, de explicar, Padre, y de resolver dudas cuando surjan. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, honramos tu santo nombre. Amén. Amén. De esta manera, hermanos, damos inicio a lo que tenemos el día de hoy para tocar. Recordemos que la semana pasada estuvimos hablando al principio rector de la educación cristiana, nos quedamos ahí. Hoy quiero retomar un poquito el tema para cerrar sesión sobre ello e irnos el día de hoy de forma grupal a una tarea que encargamos, que son las finalidades de la educación cristiana. Yo espero que los que faltan ahorita lleguen, porque luego quien no hace la tarea no viene. Estamos como los niños luego en la primaria, no hacemos la tarea y no queremos ir luego, pero yo espero que aquellos que faltan puedan llegar durante estos próximos minutos y aprender un poquito acerca de ello. La enseñanza, hermanos, del día de hoy es una enseñanza constructiva, es decir, no quiero yo partir desde que yo lo sé todo o lo encuentro en la Biblia yo solo, sino quiero que partamos de una enseñanza donde cada uno de los que aquí estamos podamos añadir algo a lo que estaremos viendo. Es decir, las finalidades de la educación cristiana, se supone que cada uno estuvimos por ahí tocando esto durante la semana en nuestra casa, estuvimos pues de alguna forma metiéndonos en la palabra de Dios para sacar algunas cuestiones relacionadas con ello. Entonces yo supongo que alguno de ustedes, es más, hago algunas preguntas, ¿no?, antes de comenzar esta clase. Alce la mano quien encontró menos de 5 finalidades en la educación cristiana. Menos de 5. Mi hermana Raquel. Alce la mano quien tenga menos, de 10 hacia abajo. Ok, 1, 2, 3, 4, 5. Ok, baje la mano. Alce la mano quien tenga de 15 hacia abajo. Ok, alce la mano quien tenga de 20 hacia abajo. O alce la mano quien tenga más de 20. Ok, ¿cuántos tiene, hermano Gabriel? 22, hermana Hilda. 23 dice la hermana Hilda, para llevarle por uno. No sé qué, hermana Hilda. No los contó, pero tiene bastantes. Ok, hermanos, ahorita al terminar esta primera sesión, que es aproximadamente unos 45 minutos, estaremos yendo a trabajar en grupos. Voy a acomodarlos por grupos, de tal forma que podamos hacer esa enseñanza constructiva primero en grupos, porque muy posiblemente la mayoría trae algunas cuestiones fundamentales. O sea, dentro de esas 22 que mi hermano Gabriel tiene, o me voy a las más pequeñas, ¿no? Quien tenga menos de 10 posiblemente va a concordar casi con la mayoría de los que están aquí. Entonces lo que quiero es depurar. Como yo esperaba que algunos de ustedes trajeran más de 50, no se crean. No,
las que trajeran poder depurar en grupo para después hacer una depuración ya de forma general a través del curso, con la guía de un servidor para poder llegar a conclusiones. Entonces estaremos teniendo un tiempo ahorita de participación en grupos y luego para venir a cerrar ya de alguna forma lo que tenemos para el día de hoy. Pero antes de ello, recuerdan por ahí que la semana pasada estuvimos hablando acerca de lo que era el principio rector de la educación cristiana, y dijimos que era el reino de Dios. Básicamente, hermanos, lo que dijimos en relación a esto es que la iglesia, el pueblo de Dios, tanto Antiguo como Nuevo Testamento, tiene una principal función, que es enseñar al pueblo de Dios, Antiguo, Nuevo Testamento, como quieras llamarle. Cuando hablamos del Antiguo Testamento estamos hablando del pueblo judío, cuando hablamos del Nuevo Testamento estamos hablando de la iglesia o aquellos que creen en Cristo, el pueblo de Dios. Y se supone que ambos educamos para una cuestión, para que la gente que pertenece a ese pueblo pueda vivir dentro de los parámetros del reino que se han establecido. Antiguo Testamento o Nuevo Testamento, no importa, el reino de Dios recorre desde el Génesis hasta lo que es el Apocalipsis, con su máxima expresión con el reino milenial, o lo que aparece en Apocalipsis casi al final, ¿no? El reino perfecto de nuestro Señor. Entonces, cuando hablamos acerca de esto, hermanos, estuvimos hablando de algunas cuestiones la semana pasada relacionadas con algunas cosas como el rey, quién era el rey, cuándo se inicia ese reino. Hablamos también acerca de la propia, quién compone ese reino, que estábamos hablando de la propia iglesia. No es todo el reino, pero es parte del reino. Entonces, cuando hablamos acerca de esto, quiero hoy tocar, nada más para cerrar ya casi el tema, algunas de las implicaciones materiales, hermanos, de ese reino. Implicaciones materiales del reino. ¿Qué implica? Implicaciones de ese reino. Alguien preguntará tal vez, si es la pregunta que queremos responder, ¿qué implica ser parte de ese reino? Bueno, lo que entendemos dentro de ello, hermanos, hay algunas cuestiones que aparecen en el libro que quiero recalcar algunas de ellas. Página 92, quien esté siguiendo por ahí el libro, comienza con la primera y nos dice que la primer cualidad o característica de esas implicaciones es algo llamado un reino unido. ¿Qué significa esto, hermano, del Reino Unido? Ahorita estar explicando de forma general lo que es el Reino Unido. Dice que cuando aludimos al reino de Dios, necesariamente estamos distinguiendo de todos los otros reinos. Es decir, que hay dos tipos o muchos reinos tal vez cuando hablamos aquí en el mundo. El reino de Dios y cualquier otro reino donde tenga un rey diferente. Para esto podemos hablar de alguna monarquía. Básicamente tiene que ver con una cuestión particular. La cuestión particular que tiene que ver con ello es una cuestión esencial, que sería la parte, hermanos, de Jesucristo reinando nuestras vidas y nosotros sujetos al reino que Él ha establecido. Por lo tanto, si yo soy parte de ese reino que Dios ha establecido a través del Rey Jesucristo, cualquier otro reino me será inferior a esto. Lo que quiere decir entonces que todo lo que tenga que ver con el reino que Él estableció, yo le daré prioridad en mi vida antes que cualquier otra cuestión. ¿A qué me refiero con esto? En este mundo hay un príncipe del mundo, y ese se llama Satanás, que él domina sobre muchas cuestiones e intenta influir al creyente para separarlo de la relación con Dios y que se desubique en buscar otras cuestiones principales para su vida y no lo que Dios ha establecido. Cuando alguien tiene ese reino unido, es decir, todo realmente radica en ese reino de Jesucristo, donde todo lo que yo hago, lo que yo pienso, lo que yo quiero hacer, realmente va enfocado en ese reino. No tanto en darme gusto a mí mismo, no tanto en darle gusto a la nación en la cual pertenezco, a la gente con la que yo convivo, sino realmente hay un propósito principal, que es ese reino establecido sobre mi vida. Las alternativas pueden describirse, hermanos, en términos teológicos. Dios o las riquezas, dice la Escritura. Recuerdan esto de la palabra de nuestro Dios en los evangelios. Tú tienes la posibilidad de elegir entre Dios y las riquezas. Hay algunos asuntos cristológicos. El que no está conmigo está contra mí. Es decir, está hablando acerca de ese reino unido. Lo que nos dice es: quien no es parte del reino está contra el reino. Quien no busca el reino está buscando algo diferente
al reino con otro rey diferente en algún momento. O algunos aspectos antropológicos: el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierde su vida por causa del evangelio la salvará. ¿A qué hablamos con esto? La parte tal vez del hombre, su vida propia queda por debajo cuando busca el reino de Dios. Cuando hablamos de las cuestiones teológicas, eliges entre Dios o cualquier otra cosa en tu vida. Y cuando hablamos de algunas cuestiones cristológicas, el que está con Él o el que está fuera de Él, que está contra Cristo. Por lo tanto, podemos llegar a una conclusión, ¿no? La opción básica entre dos alternativas es que se excluyen mutuamente: el mundo actual o el reino de Dios. Y el creyente tiene que ser capaz de elegir entre las dos alternativas: o el reino de Dios o cualquier otro reino para su vida. Tristemente, hoy en día muchos de los creyentes eligen no el reino de Dios, sino cualquier otro reino en lugar del reino de Dios sobre su vida. Es decir, que le dan prioridad e importancia a otras cuestiones que deberían de ser secundarias en nuestra vida. Ahora, el escritor nos dice algo también relacionado con otra implicación dentro del reino. Esto tiene que ver, hermanos, con algo básico, y lo voy a poner aquí en un lado. ¿Sí está bien? ¿Decisión o me equivoco? Ok. ¿Está al revés? Ok. Según yo es así, pero... Ok, bueno. Ahí lo buscan, hermanos. Y ahorita me dicen si me equivoqué. Pero según yo está bien, pero ahorita lo checan. Una segunda cuestión, hermano. Bueno, cuando hablamos de decisiones, el hombre decide, el creyente decide entre Dios o cualquier otra cosa. Es una implicación, o sea, yo no puedo ser parte de un reino y seguir o insistir en querer ser parte de un reino diferente a ese. Cuando yo me sujeto a un reino, me someto totalmente a ese reino y tengo la posibilidad de elegir estar ahí o no elegir estar ahí. Tristemente, quien no elige estar ahí está contra la voluntad de Dios, porque somos llamados a estar ahí. Pero la voluntad la tenemos, hermanos, a nadie le coartan la voluntad. Entiendo lo que algunos mencionan sobre esto, ¿no? Se supone que el creyente, dice mi hermana Lupita, ya no debería tener voluntad. Lamentablemente la tenemos y seguimos decidiendo, y en algunas ocasiones no tenemos decisión para lo bueno, sino nos vamos en contra de lo que Dios quisiera para nuestras propias vidas. Entonces, por lo tanto, hermanos, decisiones tiene que ver con esto. ¿Estuve bien o no? Sí, ¿no? Ok. La segunda cosa, hermanos, dice por ahí que la segunda implicación es tener un reino del revés. No sé cuántos de ustedes en algún momento, vieron, a mí me gustaba de chiquito, mis papás me ponían a verlo, lo he compartido esto en algunas ocasiones. Cuando íbamos al templo, la iglesia en la que yo crecí, los primeros a lo mejor como 8 años de mi vida, nos quedaba bastante retirada. Estábamos nosotros ubicados en el poniente de la ciudad de Torreón, cerca al periférico, y la iglesia que asistíamos estaba detrás del centro, nosotros en el oriente, la iglesia en el poniente, que era Emanuel. El camión hacía aproximadamente como 1:15 para llegar, o 1:30 desde la casa hasta San Joaquín, o Rancho Joaquín, como le llaman algunos, porque era el último pueblo de Torreón, ya cruzando al Guarache, que sería parte del Lerdo. Y recuerdo que mis papás, para poder arreglarse ellos y todo, nos hacían de desayunar, desayunaban, me arreglaban y me sentaban a ver la tele antes de las 10 de la mañana. Estamos hablando como a las 9 nos íbamos aproximadamente para llegar 10:30 al culto, al estudio bíblico y después al culto. Y a las 9 de la mañana me ponían a ver la televisión, y lo que yo encontraba ahí era Chabelo. Chabelo tenía una canción que se llamaba El Reino del Revés. Siempre me llamó mucho la atención esa canción, ¿no? Porque hablaba de cosas precisamente invertidas. Cuando yo leí el Sermón del Monte, hermanos, ya a conciencia, no de niño posiblemente lo leí, pero nunca me vino a la mente, pero ya estoy hablando como a los 18, 20 años tal vez. Cuando yo leí el Sermón del Monte, me di cuenta de algo, que realmente es un reino del revés. O sea, están invertidas las cuestiones, porque alguien te pega, ¿y qué deberías de ser en tus 5 sentidos? Pues le regresas el trancazo en tus 5 sentidos. En el reino normal en el cual estamos es ojo por ojo y diente por diente. Pero el Señor nos llama a tener valores invertidos dentro de ello, y nos dice en algún sentido todo lo contrario. Por ejemplo, no solamente el Sermón del Monte, hermanos, la Biblia está llena de esto.
cuestiones encontradas, como el que quiera salvar su vida tiene que perderla. O sea, Jesucristo mismo vive bajo un reino contrario, donde Él dice que para poder hacer lo que tenía que hacer, tenía que morir, porque el grano de trigo, para poder surgir, tiene que primero morir o ser enterrado para después resurgir. Y esto es lo que habla, a final de cuentas, lo que es este reino del revés, del cual la Biblia nos muestra. El reino de Dios, hermanos, involucra una transformación social de raíz, incluyendo cambios profundos en la propia existencia personal. La palabra conversión, la vimos la semana pasada, que es metanoia, habla acerca de un cambio de mente y un cambio de vida por ende. Esto implica que es lo contrario a lo que Dios en algún momento, a lo que este mundo nos enseña. Lo que Dios nos dice es, vamos en sentido contrario a ello. Mira, cuando hablamos de esta metanoia o cambio de mente, corresponde al concepto bíblico que alude al proceso que interpreta como una dimensión de la revolución total y estructura del viejo orden que el reino presupone. Es decir, llega el nuevo reino y transforma todo lo que era antes. Porque el que era alcohólico, se supone que bajo este reino ya no vive bajo las mismas condiciones. El que era un mentiroso ha invertido esas cuestiones que antes vivía, y ahora se le ha volteado todo al revés, porque el no creyente estaba totalmente invertido en su vida, creyendo que era correcto lo que hacía. ¿A qué me refiero con esto, hermanos? No sé si tú vivías así, pero muchos de los que vivíamos bajo el reino anterior no creíamos que fuera tan malo lo que hacíamos. Es más, algunos decíamos, pues si todo el mundo lo practica, todo el mundo lo hace, todo el mundo miente, todo el mundo roba, todo el mundo tranza, todo el mundo hace tal cosa. Cuando encontramos aquí esto, hermanos, nos damos cuenta de algo. El reino, realmente una implicación es que nos voltea la vida al revés. Porque lo que antes no era una prioridad para mí, hoy es una prioridad para mi vida. Y el creyente, tristemente, no se le enseña, sino el creyente, cuando viene a Cristo, en algunos momentos intenta seguir viviendo su vida de forma natural y tradicional como antes lo hacía, y no somos capaces de estar invirtiendo en ellos este tipo de cuestiones que son elementales. Por ejemplo, hermanos, ¿qué pasa con el que llega a la iglesia? Que dijimos, la iglesia no es el reino, pero es parte del reino. Es decir, se convierte a Cristo, viene a Cristo y llega siendo un mentiroso, o el día de ayer, antes de ser creyente, supone que algo que tenía en su frente era pecado, y el pecado se llamaba mentira. ¿Qué sucede cuando él viene a Cristo? ¿Puede seguir igual? Si el reino realmente lo ha impactado, si Cristo ha impactado su vida y él ha aceptado ese reino, entonces él tiene que tener algo totalmente contrario, hermanos, a lo que vivía. Ese cambio en su vida. A la semana pasada hablábamos un poquito acerca de eso también. La conversión significa cambiar el modo de pensar y actuar de uno a tono con Dios, hermanos. Es decir, de lo que yo vivía en mi propio pensamiento y en mi forma de hacer, ahora ya no hago eso, sino me apongo a tono con Dios conforme lo que Dios quiere para mi vida. Por lo tanto, revolucionándose interiormente, convertirse no consiste en ejercicios piadosos, sino en una nueva forma de existir delante de Dios y de las buenas nuevas anunciadas por Jesús. Conversión siempre implica una ruptura de la vieja composición del hombre hacia una nueva composición ahora en Cristo. Vuelvo a decir, hermanos, esta parte es elemental. Lo que decimos es que la conversión no consiste en ejercicios piadosos. ¿Qué es ejercicios piadosos? Obras buenas, y podemos incluir aquí cualquier tipo de obra. Una persona creyente no es creyente por venir cada domingo a reunirse, y antes no lo hacía. O sea, eso no lo hace creyente. ¿Sí me explico? ¿Qué son cuestiones piadosas? Lee la Biblia a la mejor. Cuestiones piadosas: hace el bien con el semejante, es decir, hace buenas obras. Pero si su interior sigue pensando de la misma forma, si su cabeza y su corazón siguen inclinados hacia donde mismo, son cuestiones externas, pero no a partir del interior. Por eso decimos que la conversión no tiene que ver con actos piadosos, tiene que ver con una revolución interior que produce entonces sí cuestiones genuinas en el exterior. Déjame te digo por qué esto, porque he escuchado a varios creyentes y posiblemente nuestras madres opinaban eso. Mi hijo no es tan malo como otros. O sea, mi hijo es bueno. No cree en Cristo, no es creyente, pero
Mire, si usted lo compara con los muchachos del mundo del día de hoy, usted se dará cuenta que él no fuma, no toma, no hace nada. Es buen muchacho. Y yo he dicho esto en predicaciones, aún con todas sus buenas cuestiones y buenas formas y lo bueno que sea, se va a ir al infierno con todo y zapatos. ¿Por qué? Porque no es parte del reino. Así de sencillo. Por muy bueno que él pueda ser, Dios no viene y no consiste en hacer buenas obras. El reino implica una transformación interior que se va a replicar de la forma exterior. Pero hay gente que cree que por no ser tan buena, por no ser tan mala, ya es buena delante de Dios. No tiene que ver con esto. Por eso digo que convertirse no significa en ejercicios piadosos, sino una nueva forma de existir delante de Dios y de las buenas anunciadas por Jesucristo. Sin embargo, hermanos, este viaje en el modo de pensar y actuar de uno es vivificante. Es para conducir a la persona a una crisis y a decidirse por el nuevo orden que ya está en nuestro medio, y es Jesucristo mismo realmente quien debe regir nuestra vida. Y esto transforma nuestro mundo de cabeza. Por eso hablamos un reino del revés. Si alguien quiere más explicación de esto, puede leer el Sermón del Monte. Y en el Sermón del Monte aparecen estos conceptos: bienaventurado, y viene algunas cuestiones: el pobre en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurado el que llora, porque ellos serán consolados. Bienaventurado el que sufre, bienaventurado el que es perseguido, bienaventurado. Uno diría, ¿cómo bienaventurado si son puras cosas negativas? Bueno, a eso estamos hablando, cuestiones invertidas que ahora el reino ha traído a nuestras vidas, al igual que la propia conversión a la vida de cada uno de nosotros. Y hermanos, por último, ¿qué implica este reino del revés? Voy a poner algo, ¿no?, para entenderlo. Voy a poner solamente cambios. Y tercera cosa, hermanos, sería un reino de poder y servicio. Esta parte, queridos hermanos, cuando hablamos del reino de poder y servicio, hay una cuestión que quisiera tocar aquí en esto, y la cuestión me parece básica y necesaria. ¿Cómo se manifiesta de alguna forma que yo soy parte de ese reino? Que me convierto realmente en un siervo con el poder de Dios para ministrar en lo que Dios pida de mi vida. Es decir, este reino no viene con poder solamente, sino poder y servicio. Es la diferencia, hermanos, del reino normal que encontramos casi en cualquier lado. En todos los demás reinos, el importante o el bueno, es decir, el que está arriba, ¿qué es lo que hace? Se enseñorea, domina y manda. En este reino realmente esta es una cuestión también invertida. Es un reino que emana en el servicio. El rey soberano, hermanos, que es nuestro Señor Jesucristo, no solamente es eso, sino es un rey siervo. No se impone por la fuerza. Una consecuencia de la formulación previa sobre el carácter peculiar del reino es que se ofrece en amor, mientras que se afirma la libertad humana. Es decir, da posibilidad al creyente de elegir, pero tiene que hacer toda decisión en amor. Hay una máxima que dice por ahí un pensador cristiano, que es: ama a Dios y haz lo que quieras. Si ese pensamiento se toma así como está, si mal no recuerdo, San Agustín o Santo Tomás de Aquino, no sé quién de los dos, pero ellos la formularon y dijeron lo siguiente: ama a Dios y haz lo que quieras. Si realmente, hermanos, yo amo a Dios, ya no puedo hacer lo que yo quiera, porque sé que lo que yo haga en contra de Dios va en contra del amor que profeso hacia Él. Es decir, toda acción y todo acto que yo haga que no sea agradable a Dios no está demostrando mi amor, sino está demostrando todo lo contrario a ello. Un ejemplo de ello: yo no puedo decir amo a mi esposa pero tengo otra mujer. Ese amor realmente es una falacia, porque es un amor torcido y malentendido, porque si realmente amo a mi mujer, se supone entonces no la traicionaría. De igual forma, cuando hablamos acerca del reino, es algo que implica también, no es parte de ello. El reino como tal viene sobre nuestras vidas, y si amo a Dios, entonces haré
todo lo que Dios me pide, y Dios me pide, hermanos, actuar en ese poder y servicio a su persona. ¿Quién me enseñó a esto? El Rey mismo que vino. Marcos 10:45. ¿Recuerdas lo que dice? Que el que quiera ser el mayor, no he venido para ser servido, sino para servir y entregar mi vida en rescate por muchos. ¿Qué es lo que dice Jesucristo aquí? Lo que Él está exponiendo es una cuestión, hermanos. El reino que Él trae es un reino en el cual debemos de servir, por amor a Él, con todo el corazón, hacer cada cuestión. Cuando hablamos de este reino, es un aspecto que tiene que ser importante y necesario, hermanos, para nuestras vidas. ¿Tenían, creo que alguno de ustedes, algún comentario? Creo que mi hermana Raquel, no sé, hermana Raquel, ¿sí va a hacer un comentario? Ok, ¿alguien quiere hacer algún comentario, hermano? Si no, para seguir. Ok, si no hay comentarios, entonces seguimos. Sí, hermana. Bueno, es sobre el tema, hermanos, no nos desviemos del tema. Espérame, hermana. A ver, si quiere adelante, ahora sí. Sí, péguese nada más el micrófono, hermana, para escucharle. De ver el reino, por ejemplo, al revés que estábamos viendo, ay, se me olvidó. Oiga, le quería preguntar, porque, por ejemplo, tengo una amiga que tiene un problema, pero el muchacho de ella mató a otro muchacho, entonces lo llevaron pronto a la iglesia cristiana. Entonces, pues yo creo que pues sigue igual. Entonces digo yo, pues necesita que lo disipulen, o yo no sé, no, pero fue un comentario que nomás yo le quería, o sea, que como que dan una solución, porque se siente desesperado y lo llevaron luego a la iglesia cristiana, pero necesita que se arrepienta y que se entregue, o yo no sé, nomás que dije, pues es eso, hermana, realmente, o sea, ese reino no va a ser parte de su vida aunque vaya a una iglesia si él no hay una rendición ante el Rey, porque ahí comienza realmente el reino de Cristo y las transformaciones en la persona. Sí, eso le quería preguntar. ¿Alguien más, hermanos? Si no hay alguien más, entonces seguimos adelante con lo que tenemos para hoy. Ya que entendemos esta parte, hermanos, nos lleva en algún sentido entonces a entender lo que decíamos. El reino de Dios debería ser el principio rector dentro de la educación cristiana. Educamos para que la gente viva dentro de un reino, en todas las esferas de su vida: emocional, espiritual, material, familiar. Y no sé si te has dado cuenta de esto, pero si algo la Biblia habla son de relaciones, es decir, la forma como nos relacionamos con las personas. Ese reino tiene que ver con eso, hermanos, cómo vivir en los parámetros que Dios ha establecido. Si yo soy esposo, ¿cuál es el marco de actuación en mi responsabilidad con esa familia, con esa esposa? Si yo soy hijo, ¿cuál es el marco de actuación dentro de ello? Si yo soy un trabajador, ¿cuál es el marco de actuación para un servidor dentro de un trabajo? Si yo soy parte de una sociedad, ¿cuál es el marco de actuación de un servidor como parte de esa sociedad, cualquiera que ésta sea? Es decir, realmente esta es la parte medular dentro de ello. Cuando hablamos acerca de este principio rector, hay una parte que llamó mi atención, porque cuando encontramos por ahí en la página número 105, hermanos, si alguien está siguiendo por ahí, hay un enunciado que me gustó, que quiero tocar. Casi iniciando, página 105 dice, inciso E, el principio rector. Lo voy a leer y hay una parte en la que me quiero detener un poquito. Dice, por principio guía o principio rector entendemos el núcleo básico y central que ha de comunicarse a los participantes en el ministerio de la educación cristiana. Y esta parte esencial, bien importante ahí. Es el principio esencial para desarrollar, ¿qué, hermanos? En base al reino de Dios se desarrollan objetivos. ¿Qué más? Métodos. ¿Qué otra cosa? Currículum. ¿Y qué más? Perdón, hermano. Administración de la educación cristiana. Ahora, ¿cuáles son las cosas que la educación cristiana hace, hermanos? Estas cuestiones. O sea, se supone que la educación cristiana traza los objetivos, a dónde quiere llegar con esa educación, que ahorita estaremos viendo parte de ello. ¿Cuáles son las finalidades? ¿Para qué educamos? No solamente es conocimiento bíblico,
Realmente hay cuestiones que van de fondo a través del conocimiento bíblico. Ahora, otra cuestión, hermanos, ¿cuáles métodos podemos utilizar dentro de ello? Pues métodos, la Biblia marca también métodos en relación a lo que hacemos o a lo que tomamos en algún momento para aplicar a nuestras vidas. Los métodos es la forma como enseñamos, en pocas palabras. Y no tenemos que descubrir el hilo negro de las cosas, hermanos. De verdad la Biblia nos habla aún de métodos. Jesucristo, si uno analizara la vida de Jesús, en algún momento lo estaremos haciendo, el análisis de Jesús como maestro, encontraremos las formas como Él enseñó y se valió de varios métodos para la enseñanza. Hoy en día tenemos otros métodos diferentes, ¿no? Pero Jesús utiliza métodos que aún después de ello analizan estos métodos algunos pedagogos o gente dedicada a la educación ha analizado tipo de estas cuestiones. Es decir, las parábolas que Jesús maneja es una forma de utilizar un método en la educación. Jesús utiliza el sermón o la conferencia como parte de un método de enseñanza. Es decir, podemos descubrir varios de ahí, y no solamente ahí, hermanos, las cartas paulinas y las cartas del Nuevo Testamento están plagadas de métodos de enseñanza hacia la iglesia, tanto prácticos como teóricos, algunos de ellos. El currículum sería, ¿qué es lo que va? En pocas palabras, el currículum es todo lo que, la retícula completa de un programa de educación. Cuando uno se mete, hermanos, cualquier carrera que tú quieras, no sé si en algún momento aquellos que estudiaron algo se dieron cuenta de esto, hay un currículum dentro de cada materia, que es todo el esquema de las materias que compone una carrera, para que tú puedas salir lo mejor capacitado dentro de ello. La currícula que le llaman dentro de las escuelas, no sé ahorita cómo se llama, antes así se llamaba, y ahí vienen manejadas todas las materias que llevas y cuál es el objetivo de cada una de ellas para prepararte lo mejor posible en aquello que te están enseñando. Y la administración aún. No sabría decirle, hermano, no sé qué es la epígrafe, no sé cómo la manejen, pero la currículum, vuelvo a decir, es todo el esquema completo de una carrera. Ok, malla curricular sería esta parte, hermanos. Entonces ahí, o retícula también de lo que son todas las materias que alguien puede llevar en algún momento, y se supone que cada materia tiene un propósito específico. Aquellos que estudiamos algo, lo puedes notar, ¿no? Hay materias que a lo mejor tú decías, ¿y eso para qué me sirve? O sea, sinceramente no es lo que yo estoy preparándome ni educándome, pero la realidad es que te iba a ser necesaria en algún momento. Un servidor, como ustedes lo saben, estudié la parte de administración antes de la teología, y en la parte de administración había materias que yo no le encontraba sentido, porque de las materias que más me dieron en la administración fue contabilidad. Y yo decía, ¿para qué quiero contabilidad si yo no soy contador, soy administrador? Pero después entendí que todo lo que yo firmaba tenía que entender de dónde emanaba, porque si yo firmaba algo que no era adecuado, normalmente no se llevan al contador a la cárcel, se va al administrador. Entonces, para eso yo necesitaba contabilidad de costos, contabilidad de producción, contabilidad financiera, contabilidad de no sé qué tantas cosas. Fueron como 7 materias de contabilidad. Y yo tenía que entender por lo menos las bases de ella, no tenía que manejarlas a la perfección, pero me iban a servir. Llevé materias que yo dije, ¿para qué quiero esto? Hoy en día hay gente que no le preocupa muchas cuestiones de la educación cristiana porque cree que no le son necesarias. Pero en la currícula o en ese currículum de educación emanada en el reino de Dios, debería de haber algo tan complejo que aunque tú creas que para qué te sirve eso, en algún momento lo vas a utilizar. Es como aquellos hermanos que nos enseñan, o a los niños que les enseñan ecuaciones. Y tú dices, ¿para qué quiero ecuaciones? La ecuación no sirve y no la entendemos hasta que no nos la ponen a través de ejemplos prácticos. O sea, de hecho es la forma como se aprende ecuaciones. Pueden enseñarte la forma de dividir y de varias cuestiones sobre la propia ecuación, pero la entiendes mejor cuando te dan elementos que la componen y al final te dicen, entonces, ¿cuánto vale X? Y ya tú dices, pues si manzanas había 4, tal y tal y tal, entonces llegas al punto central de saber cuánto vale esa X y le agarra sentido a lo que te enseñaron en algún momento. Y la administración misma, hermanos, también tiene que ver con ese reino de Dios. Es decir, en pocas palabras, todo gira en torno a ello. Ahorita en un momento estaremos entrándole ya, hermanos, a la parte de lo que son la tarea, que es ¿para qué educamos? En pocas palabras. Quisiera cerrar diciendo lo siguiente:
el mensaje y las manifestaciones del reino de Dios es el foco principal de interés y la fuerza motora en la vida de la comunidad cristiana dentro de la situación histórica en la que su vida transcurre. Por lo tanto, el ministerio educativo de la iglesia debe de ser orientado, concebido y evaluado a la luz del evangelio del reino. Este, pues, es nuestro principio rector, es decir, todo lo que hace la iglesia en enseñanza tiene que ser evaluado y llevado en base a lo que es el reino. ¿Para qué educamos? Para que la gente pueda vivir dentro del reino. Pero hermanos, no se puede educar si primero no se conoce el reino. ¿Y cómo es la forma de entender el reino? Leyendo la Biblia. O sea, hay gente que puede entender esto pero no saber cómo aplicarlo. El educador lo que hace en la educación cristiana es darle una aplicación a todo lo que el creyente lee en la Biblia, pero en algunas ocasiones no le cae el 20 que es para él, porque cree que era para Pablo, cree que era para Timoteo o para Tito o algún otro escritor o algún otro personaje, pero era para ellos. Entonces el educador le tiene que hacer comprender que Timoteo, Tito, Pablo y cualquiera de ellos vivía dentro de un reino y se comportaba porque era la altura del reino, pero lo mismo demanda Dios para nuestras vidas. Yo lo decía la semana pasada, ya no sé si con ustedes o en el seminario en la tarde, pero las especificaciones para Tito, Timoteo y cualquier otro líder o aún cualquier servidor en la iglesia que sería diácono, tienen las mismas que un pastor. O sea, en cuestión de vida, una ética de vida y una moralidad de vida no cambia. Las únicas cuestiones que van a cambiar ya es las funcionalidades en algún momento. Para lo que Dios ha preparado o ha establecido una persona para llevar a cabo eso en su vida en algún momento. Cierro aquí, hermanos. Si alguien tiene alguna pregunta, es momento de poder hacerla. Si alguien tiene algún comentario, ya regresando, ahorita les voy a explicar la dinámica, los voy a dividir nada más en grupos para trabajar después de un receso. Y después de ese receso y algunos minutos de trabajo, estaremos tratando de conjuntar todo lo que hagamos por grupos dentro de las finalidades de la educación cristiana. Si alguien tiene algún comentario o pregunta. Si no es así, sí, hermana, al micrófono, hermana, porque si no, no se escucha nada. Se lo van a pasar ahí, ¿va prendido? Adelante. Es lo mismo, mayordomía, es la parte del manejo de la rendición de cuentas en algún momento. Lo pongo administración, pero puede entenderse como mayordomía también. ¿Sale, hermanos? Entonces, pues, paramos en algún momento aquí para hacer una pausa y ahorita comenzamos con lo que viene a continuación de lo que son las finalidades de la educación cristiana. Creo que ya paró, no sé, creo. Ok, entonces hablamos ahorita, hermanos, en los grupos que se formaron hace un momento, ya estuvieron tocando lo que son las finalidades. Ahorita lo que vamos a hacer es tratar de depurar aquello que se tiene. Nos vamos con el equipo número 1. Voy a invitarles a quien esté, le pasen el micrófono a mi hermana Vanessa, a mi esposa por ahí, que le hagan llegar el micrófono. El micrófono lo voy a abrir para que ella empiece a comentar algunas cuestiones relacionadas con esto, ¿sale? Nos vamos con el primer enunciado y vamos a ir depurando de una vez para no poner todos. Voy a preguntar si el equipo 2, el equipo 3 o el equipo 4 tienen algo relacionado con este primer enunciado. Si lo tiene, el encargado del equipo 2, táchelo, ese ya no me lo diga porque ya lo apuntó. Dice aquí, finalidades de la educación cristiana: educamos para que el discípulo o el creyente o el hijo de Dios o como quieras llamarle, o el educando, si quieres ponerle algún título un poquito más así como despampanante, puedes ponerlo, no hay ningún problema. Y lo que podemos poner ahí, queridos hermanos, es ¿para qué educamos? Abro por ahí el micrófono al equipo número 1 y nos dice el primero de ellos. Adelante. Para que el discípulo sirva en la iglesia. Ok, educamos para que el discípulo sirva en la iglesia. Está por ahí manejado. Adelante, mi hermana Vanessa, adelante, amor. Para que el discípulo tenga temor de Dios. Ok, para que tenga temor de Dios. Proverbios 1:7. Proverbios 1:7. Deuteronomio 6. Deuteronomio 6. ¿Algo más? Ok, si alguien lo tiene lo corta y si no, ahí lo deja. Tercero. Un poquito más rápido para no perder tanto tiempo, nos vamos rapidito, por favor.
Sí, para hacer que el discípulo no se ofenda por la disciplina. ¿Qué pasaje tienen ahí? Proverbios 3, 11, 12. El pasaje, bueno, el enunciado me parece que no es del todo correcto. Si hablan de disciplina, entonces podemos hablar, educamos para que el discípulo pueda recibir la disciplina de Dios o algo por el estilo, pero no para que no se ofenda, o sea, esa cuestión no sería. Okay. Vayamos depurando, hermanos, lo que tengamos de alguna forma para irnos rápido, porque si no nos vamos a ir un poquito lento, tenemos nada media hora para terminar esto. Para ser disciplinado. Ajá. O para recibir la disciplina del Señor. Proverbios 3, 11. Pero que no se ofenda. Para La disciplina del Señor. Proverbios Proverbios 3, 11, 12. Para enseñar que el reino está aquí. Ok. Número 4. Para enseñar que el reino ya está aquí. Para enseñar que el reino está aquí. Lucas 17, 21. Lucas 17, 21. Para la edificación del cuerpo de Cristo. Efesios 4, 12. De Cristo. ¿Cuál es el pasaje, perdón? ¿Pasaje? Sí, es que no se acuerda. Para la edificación del cuerpo. Efesios 4, 12. Sí, algunos enunciados aquí hay que depurarlos, vuelvo a decir. Por ejemplo, el número 4 dice: educamos para que el discípulo enseñar el reino de Dios está aquí. Hay forma de poder plasmarlos de forma diferente, porque no quedan bien entendidos. O sea, aquí sería para, no sé, algo, hay que depurar las cuestiones. Esto de aquí, si alguien pone edificar el cuerpo de Cristo, es muy parecido a servir en la iglesia, porque supone que se edifica a través del servicio. Entonces hay cuestiones ahí, vuelvo a decir que estaremos ya, cuando me pasen a mí los documentos, estaré quitando algunos que me parece que están repetidos, nada más puestos de forma diferente en la cuestión de la descripción. Pero Para, estamos hablando, creo que lo mismo. ¿Qué más? Para preparar al discípulo en toda buena obra. Timoteo 3:17. Para toda buena obra. Que esté preparado para toda buena obra. Para que sepa cómo relacionarse con los demás. Ok, no voy a apuntar los demás, hermanos. Ustedes van apuntando ahí y los voy a entregar todos por escrito. Siguiente es educamos para relacionarnos con los demás. relacionarnos con los demás. ¿Qué pasaje es ahí? Mateo 22. Mateo 22. ¿Qué otra cosa más? Para el conocimiento pleno de Cristo. Para el conocimiento pleno de Cristo. Pasaje, hermanos, completo de Efesios 4:13. Efesios 4:13. Luego, ¿qué más? Para que el creyente se prepare y practique la verdad, en Esdras 7:10. Ok, ¿qué otra cosa más? Para que el creyente obedezca los mandatos de Dios, Ok. Mateo 18:19 al 20. Para que el creyente obedezca los mandatos de Dios. Para el discípulo sepa el regreso de Jesús como juez, Apocalipsis 21:22. Ok, Para que el creyente habite en la palabra, Colosenses 3:16. ajá, Para que el discípulo conozca la voluntad de Dios, Salmo 143:10. ok, Y para la glorificación de Jesús, Juan 8:54. ok, para la glorificación de Jesús. Ahí están algunos hermanos relacionados con este. Nos vamos por ahí con el equipo número 2. Si ya anunciaron algunos, los quitamos. Si no hay, los metemos. ¿Sale? Adelante, hermana. Quien vaya a estar ahí hablando, pasen el micrófono, por favor, y vamos compartiendo. Hermano, es que
puede ser que sean repetidos, pero están diferentemente expresados. Ok. No le hacen, los Adelante, leo no hay así. problema, hermana. El primero, educamos para que el discípulo, para conducir al nuevo creyente a conocer mejor a Cristo y su palabra para vivir la vida cristiana. Colosenses 1:10. Ok. Que el creyente aprenda a temer y a obedecer a Dios por convicción al ir transformando su carácter como resultado del estudio de la palabra de Dios según Deuteronomio 6, del 1 al 2. Amar, honrar y temer a Dios y a su vez enseñarlo a los demás. Deuteronomio 6, del 1 al 6. Adorar a Dios en forma integral, espíritu, alma y cuerpo, 1 Corintios 14:15. Educar para que el creyente siempre siga los estatutos de Dios. No pusimos ahí ¿Alguna cita? Ok. cita. 6. Enseñando para llegar a la perfección al varón perfecto. 7. Para quitar las dudas y confusiones del creyente. ¿Para quitar qué, perdón? Para quitar las dudas y confusiones del creyente. Ok. Cumplir con el mandamiento dejado por Cristo de hacer discípulos, Mateo 18:20, para crear una descendencia que ame a Dios y su palabra, obedezca sus mandamientos para vida, Éxodo 18:20, para llevar a los creyentes a vivir en santidad, Juan 17:17, Ok, para crear esta parte, perdón, voy a recalcar aquí, no lo han tocado todavía, que es la santidad. Qué bueno que alguien está plasmando eso y ahorita van a ir apareciendo algunos otros más. Santidad no había aparecido en palabra, entonces ahí está esta parte que sería bueno recalcar de alguna forma, la santidad. Adelante, hermano. 11, para crear hábitos de vida, Deuteronomio 11:19, y último, para corregirnos cuando estamos equivocados, 2 Timoteo 3:16. Ok, gracias, hermano. Ahí están por ahí algunos de ellos. El equipo número 3, ahí está Dan, se lo pasan por favor a Dan. Adelante, Dan. Está prendido. Sí. Solo los que nos sobran son distinguir entre lo bueno y lo malo. Ok, educamos para que la gente pueda, o el creyente pueda distinguir entre lo bueno y lo malo. Filipenses 1:9 al 10, Ezequiel Ahí 44. perdón, distinguir entre lo bueno y lo malo, tal vez podemos conjuntar estas dos cosas en discernimiento para que el creyente pueda tener discernimiento. Por eso les digo, nada más es pulir algunos de ellos para que abarque un poquito más y sea más entendible. Adelante, Alan. Para que den testimonio y sean luz. Ok. 2 de Timoteo 1:8, Galatas 6:6, 2 de Corintios 4:6 y Hechos 16 del 4 al 5. Ok, adelante. Estas se repiten. Permanecer en comunión con Cristo, 1 de Juan 2:27, Juan 15:5 y Proverbios 22:6. Para saber orar, Lucas 11:1. Para saber cómo comportarme en la vida, Tito 1:5 al 9. Para animar y exhortar y para conocer la justicia de Dios. Ok, ahí están otros más, hermanos. Voy con el equipo número 4. Acá de este lado hay otro micrófono, ¿se lo pueden pasar, por favor? Están abiertos los dos micrófonos, hermanos. Ahí nada más pónganlos, colóquenlos y si alguien quiere hablar, puede hacerlo. Nosotros pusimos para que el creyente sea pleno, Lucas 11:28, para adquirir fe, Romanos 10:17, para recibir santificación, 1 de Timoteo 4:5, Colosenses 1:28 y Levítico 19:1 y 2, para tener vida, Oseas 4:6, Mateo 28:19 y 20, para renacer de simiente incorruptible, 1 de Pedro 1:23, para tener poder de Dios, 1 de Corintios 1:18, para consultar en diversas circunstancias de la vida, 2 de Crónicas 18:4, 2 de Timoteo 3:16 y 17, para conocer la rectitud y fidelidad de Dios, Salmo 33:4, para eliminar nuestros temores, Juan 14:27, para saber cómo ser salvos, Mateo 3:7-10, Juan 3:3 y Hechos 3:19. Para saber que no pertenecemos a este mundo, 1 de Pedro 2:11, y para enseñar que los hijos son un regalo de Dios, Salmo 127:3. Ok, ahí están algunos de ellos, hermano. Voy a hacer una lista que yo tengo aquí, que me gustaría poder leer con ustedes. Después de hacer esta lista, doy espacio a comentarios por si alguien quiere ampliar algo de lo que estamos viendo. Me gustaría por lo menos el día de hoy terminar la clase de lo que estamos viendo, a lo mejor 1:15, por si hay comentarios, hay preguntas, poder tratar de aclarar esos últimos 15 minutos dentro de lo que es el estudio del día de hoy.
Lo que yo tengo aquí está dividido entre Antiguo y Nuevo Testamento. Voy primero con el Antiguo Testamento, no sé si lo notaron, pero la mayoría de los que mencionaron el Antiguo Testamento, casi los únicos pasajes fueron Deuteronomio, algunos de Proverbios. Por ejemplo, si uno comienza desde Génesis también tiene varias cuestiones por qué educamos. No quiero decir que no lo tocaron, alguno de ustedes lo tiene, a lo mejor ahí no lo mencionaron, no lo sé, pero por eso quiero complementar. Yo les dije, es una enseñanza constructiva, creo que todo lo que manifestaron ustedes es bueno, todo lo que hablaron, se supone que para eso educamos, algunas se repiten. Por ejemplo, alguien decía santidad y santificación de este lado, que son muy de la mano, algunas cuestiones que están por ahí repetidas, y posiblemente lo que yo voy a leer van a incluir muchas de las que ustedes mencionaron. Por ejemplo, este documento no necesitan apuntarlo, se los voy a pasar juntamente con lo que hicimos entre todos, de tal forma que podamos sacar a lo mejor un conjunto de entre 30 a 50 finalidades de la educación cristiana. ¿Sale? En Antiguo Testamento, hermanos, por ejemplo, educamos para que el creyente responda con obediencia al llamado de Dios, Deuteronomio 6, del 4 al 9. Ustedes tocaron también esta parte. Educamos para que el creyente llegue a tener una total dependencia de Dios, Génesis 12. ¿De qué hablamos esto? ¿Recuerdas a Abraham cuando le dice, sal de tu tierra y tu parentela? En pocas palabras, Dios le dice, yo seré todo lo que tú requieres, y él obedece. Entonces, por eso ponemos aquí que llegue a tener una total dependencia de Dios. Educamos para que el alumno o el creyente aprenda a relacionarse con el prójimo. Lo mencionaron por ahí algunos de ustedes en relación a la convivencia o la relación con los creyentes. Educamos para que el creyente tome la tarea de llevar al educando a su libertad en Cristo, es decir, para que el creyente pueda mantener una libertad en un libertinaje en Cristo. ¿Dónde encontramos esto? Génesis nos puede hablar del capítulo 12, el capítulo 3 de ello. Educamos para que el creyente logre satisfacción al sujetarse a la voluntad de Dios. Lo mencionaron por acá como vida plena, si mal no recuerdo. Entonces tiene que ver con esta parte también. Educamos para que el creyente sea llevado a tener una relación íntima con Dios. También por ahí dijeron acerca de esto. El pasaje que yo estoy poniendo por aquí sería dos personajes, Abraham y Moisés, de alguna forma en esa dependencia, es decir, cité personajes en lugar de un pasaje en particular. Educamos para que el alumno o el creyente tenga una relación con el mundo creado en términos de mayordomía. Por ejemplo, nadie lo tocó, pero es una parte que es esencial, Génesis 1:26. Dios pone al hombre en la tierra para que él pueda hacerse cargo de la creación. Entonces, ninguno de los cuatro equipos no tocaron esta parte, pero es un área, como dijimos, se supone que nos hace falta crecer como pueblo de Dios o como reino de Dios. ¿Por qué? Porque tristemente los creyentes deberíamos ser quien más cuidáramos nuestro planeta por esa administración que Dios ha puesto en nuestras manos. Pero en algunos momentos somos los que desperdiciamos agua, luz, maltratamos animales, diferentes cuestiones que utilizamos que no serían las más adecuadas. Por eso quiero conjuntar esta lista, algunas cuestiones que a lo mejor faltan, y seguramente, hermanos, nos van a faltar muchas a nosotros también, porque no tenemos la totalidad tal vez para sentarnos y describir cada cosa, pero esta parte es esencial. Sí, sobre la creación. Por eso digo, educamos para que el creyente tenga una relación con el mundo creado en términos de mayordomía, es decir, la administración de ese mundo que Dios ha puesto de alguna forma en nuestras manos. Génesis 1:26. Educamos para que el creyente atienda las necesidades espirituales de los hombres. Proverbios 3:3. Educamos para que el creyente reconozca que Dios quiere tener una relación profunda con él. Génesis 3:9. Educamos para que el creyente reconozca que su naturaleza es limitada. Génesis 2:7. Etcétera, etcétera. Podemos hablar de otros pasajes más. Por ejemplo, educamos para que el alumno conozca que el sufrimiento puede tener propósito en su vida. También ahí tocó la parte del sufrimiento, creo, en los 4 grupos que hubo. No se abrió el sufrimiento, pero ahí podemos tocar Proverbios capítulo 3, 31:7, Proverbios, ahí mismo el versículo 20, 24 al 30, y si alguien quiere citar un personaje puede ser Job. Es decir, a través de Job entendemos que el creyente sufre con un propósito en particular. ¿Sí me explico? O sea, pueden ser algunas de ellas. Si nos vamos al Nuevo Testamento también encontramos algunas cuestiones más. Educamos para que el hombre llegue a la seguridad de su esperanza en Cristo, según Primera de Tesalonicenses. ¿De qué trata Primera de Tesalonicenses, hermanos? La segunda venida de Cristo, la esperanza que tenemos en Él, en pocas palabras. Educamos para que el creyente sea transformado a la imagen de Cristo, Romanos 8:29.
Educamos para que el creyente viva la voluntad de Dios en su vida, Mateo 6:10. Educamos para que el creyente se fortalezca o fortalezca su relación como hijo de Dios con el Padre. Juan 1, todo el capítulo 1 nos habla acerca de ello. Educamos para que el hombre de Dios sea perfecto. Educamos para que el creyente imite el carácter de Dios, Efesios 5:1. Por ejemplo, no sé si alguno de ustedes citó en algún momento lo que son el fruto del Espíritu, no lo escuché dentro de ello, pero una cuestión que puede entrar ahí tiene que ver con eso también, hermanos. Educamos para ser controlados, para que el creyente pueda ser controlado por el Espíritu Santo en Efesios 5:18. Hablamos también, educamos para que el creyente aprenda a obedecer a Dios, ya lo tocaron ustedes en algunos pasajes. Yo aquí en Nuevo Testamento está Efesios 6, Hebreos 5:8, entre otros pasajes más. Educamos para que el creyente se despoje de su vieja naturaleza, Primera de Pedro. Educamos para que el creyente viva en libertad en todas sus dimensiones. Educamos para que el creyente sea controlado permanentemente por el amor de Dios, Mateo 22:37. Educamos para que el creyente viva con la unión con Cristo, que sería Gálatas 2. Educamos para que el creyente sea uno con Dios. Educamos para que el creyente sea uno en comunidad, es decir, con la iglesia misma. Educamos para que el creyente viva su vida en totalidad en Cristo. Y podemos hablar aún del fruto del Espíritu. Educamos para que el creyente manifieste el fruto del Espíritu en su vida. Es decir, hay un montón de cosas por las cuales educamos. Si en algún momento alguien dice, es que no sé para qué enseñar o no sé qué puedo enseñar, hay muchas cosas en la Biblia donde podemos tocar algún estudio, y dentro de esto, hermanos, estamos tocando por lo menos 2 clases que yo espero casi al finalizar el curso, entre los meses de octubre y noviembre, si Dios lo permite, sobre preparación o estructura para estudios bíblicos, comenzando desde ceros. Ya la hemos manejado esta clase anteriormente, y posiblemente me gustaría meter homilética, que sería predicación también. ¿Para qué? Porque en algún momento te puede servir. Hay hermanos que están dando temas en varones, hay hermanos o jóvenes que están dando temas en jóvenes, las hermanas en femenil. Entonces es bueno que tengas una base de preparación para todo este tipo de cuestiones. Tenemos por ahí en el reloj, son la 1:12. Quiero cerrar aquí el tiempo que a mí me corresponde. Como podemos ver, hermanos, hay muchas cuestiones por las cuales educamos. La pregunta aquí sería si realmente nuestra iglesia y nosotros como maestros estamos tratando de abarcar en totalidad las esferas de la educación cristiana. Porque tristemente, no sé si lo has notado, pero en los patrones de enseñanza, y yo mismo tengo que reconocer eso, a veces la educación que damos está enfocada solamente en lo que a nosotros nos gusta o lo que creemos que es lo único que puede ser. Déjame te digo una cuestión, ¿no? Hay gente que cuando tú le dices, hermano o hermana, prepare un tema, hay creyentes, un ejemplo de ello, voy a poner varios ejemplos, pero un creyente siempre va a hablar del perdón. O sea, pudiendo tocar muchos temas, el perdón es una esencialidad y siempre va a hablar de lo mismo, perdón, perdón, perdón. Yo creo que esto debe abrir el panorama para decir, hay muchas cosas en las cuales yo puedo compartir en algún momento el tema o un tema diverso. Hay gente que siempre que predica, su predicación es pecado, 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 pecado. Y yo digo, está bien de alguna forma, no digo que esté mal, pero tienes un abanico tan amplio en lo cual puedes enseñar, que puedes abarcar diferentes temas en cada ocasión que tengas la oportunidad de enseñar. ¿Por qué? No digo que esté mal acerca del perdón, pero posiblemente hay otras deficiencias dentro de la iglesia que pueden ser abarcadas. Mira, esto tiene que ver aún con hábitos que a veces tenemos. No sé si lo has notado, pero hay gente que de repente descubre el hilo negro de las cosas y todos los días come pollo, porque le dijeron que el pollo era lo más saludable que puede haber. Luego se da cuenta que no, que es el salmón. Entonces todos los días come salmón. Y luego se da cuenta que el salmón no, sino hay otra cosa mejor que se llama no sé qué. Entonces empezamos a nutrirnos solamente de una cuestión cuando requerimos un alimento balanceado, porque la preparación que queremos para nuestra vida se supone que es todas las áreas de nuestra vida. No solamente la espiritual, puede ser la área física, puede ser el área de relaciones, puede ser el área de familia, puede ser, o sea, de todas las cuestiones, hermanos, que puede haber. Por eso es necesario conocer
las finalidades de la educación cristiana, porque entre más las conozcamos, el abanico se puede ampliar para compartir clases que pueda ayudarle de mejor manera a las personas. Ahora, ¿qué pasa si yo me la paso comiendo carne? No es malo comer carne, pero llegar a un punto en el que si eso hago, tendré algunos problemas relacionados con el ácido úrico. Eso implica que yo también requiero otro tipo de alimentación. Y digo que tengo este problema porque la mayoría de los pastores también a veces nos enfocamos solamente en algunos temas y descuidamos otros. Entonces, hay temas que yo tengo que decirle al Señor: Señor, ayúdame porque quiero compartir de otra cuestión diferente, no siempre lo mismo, porque los hermanos, así como hay gente que tiene alguna necesidad de otros que están necesitados de algo diferente, entonces buscamos dar un alimento balanceado espiritualmente, de tal forma que podamos preparar a la gente en lo que dice Timoteo, que esté enteramente preparado para toda buena obra, es decir, toda la vasta o la gama tan amplia de actuar de la vida del creyente en todas las áreas. ¿Sale? Entonces, estas finalidades nos ayudan para ello. Si alguien pregunta de qué puedo compartir un tema cuando me invitan, usted puede ir a su lista y decir: de esto no están tocando casi en femenil y voy a compartir un tema relacionado con esto. Ahora pido al Señor la dirección y te estaremos dando bases para estructurar un tema desde cero más adelante para que puedas compartirlo. Entonces, si a lo mejor alguien dice de qué puedo compartir, esa lista te va a dar un sinfín de temas que tú puedes compartir, ya sea en femenil, ya sea en la iglesia en algún momento, ya sea en varones, jóvenes o cualquier esquema, o aún, hermanos, con la propia familia en algún momento. De eso se trata. El educador debe de ser muy amplio en la cuestión de lo que está enseñando, de tal forma que dé un alimento balanceado a toda la congregación. Si alguien tiene algún comentario, levante la mano, hermanos, le pasamos el micrófono para que pueda hacerlo, o alguna pregunta sobre ello. ¿De qué trató toda la materia? Como pudimos verlo, realmente se llama Teología de la Educación Cristiana, y vimos los fundamentos del por qué educamos, desde cómo lo hacía el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, cuál es el mandamiento que tenemos para hoy el pueblo de Dios en el Nuevo Testamento, y cómo eso debe de tener una repercusión práctica en la vida de la gente a través de estas finalidades, que es para qué estamos educando. Las materias, como les había dicho, que vienen próximamente tienen que ver con educación cristiana, ya no la teología, sino la práctica de ella, principios, enseñanza, aprendizaje, elementos de la educación, dones espirituales porque lo requerimos para el servicio, y algunas otras cuestiones más que estaremos tocando. Son 10 materias, de las cuales hasta ahorita hemos dado solamente una, nos quedan 9 módulos, perdón, y yo tengo aproximadamente como 12 materias que quiero compartir, es decir, necesito segregar algunas que no requiero, que no son tan importantes como otras que me parece son esenciales para nuestra iglesia. Entonces, hermanos, si alguien quiere compartir algún comentario, quiere hacer alguna pregunta, se abren los micrófonos para que usted pueda hacerlo y pueda comentar lo que quiera comentar. ¿Hay alguien? Mi hermano Joel, si le pueden pasar por ahí el micrófono, por favor. Adelante, hermano Joel. Sí, sobre este tema lo que estaré haciendo es como un concentrado de todo lo que ustedes tengan. Lo que necesito, hermanos, es que aquellos que tengan en su mano o en su posesión las listas me las pasen, de tal forma que de esas listas podamos hacer un solo escrito, aunque salgan 2 o 3 hojas, no importa, y que cada uno dentro del grupo se pueda quedar con ese concentrado de las finalidades de la educación cristiana. Ahora, quiero ser sincero con ello, ¿serían todas las que están ahí? No. Lo que quiero decirte es que son más que esas, pero me parece que con esas que tengamos, hermanos, tenemos suficiente trabajo para hacer los próximos tiempos. Ahora, en base a ello, se supone que se sacarán algunas cuestiones. Como ustedes saben, estos 6 meses no hemos comenzado todavía, pero queremos reestructurar algunas cuestiones que esto nos va a servir para tratar de darle un giro a la educación dentro de la iglesia. Sí, algunas cuestiones que son esenciales. ¿Alguien más? ¿No? ¿Todos estamos bien? Entonces, hermanos, pues no me resta, dejé estos minutos para comentarios y lo demás. Si no hay comentarios ni preguntas, creo que estamos cerrando por ahí esta materia. Esta es la forma de trabajar más o menos de las clases que estaremos teniendo. Son 3 clases teóricas por una práctica. Es más o menos como lo estaremos manejando.
Las 3 clases teóricas tienen que ver con documentación, lo que estaremos viendo, fundamentación de las materias, y la última clase normalmente siempre abre una tarea por entregar o para trabajar en la última clase con ello. Hoy, ¿cuánto trabajamos en ello, hermanos? No fue mucho tiempo, fueron media hora solamente. Lo demás tuvo que ver con lo que estamos haciendo ahorita, pero fue media hora aproximadamente. Si alguno de ustedes también quiere estos videos, se los podemos proporcionar. Solamente ahorita estamos tratando de comprimir, porque cada video está pesando por semana aproximadamente entre 10 y 11 gigas. Eso quiere decir que si alguien los quiere todo el mes, tendría que darnos una memoria con capacidad muy grande, que creo que nadie tenemos más que 32 más o menos la que manejamos, la más grande que tenemos. Entonces no cabrían todas las clases, cabrían tal vez 3. ¿Qué es lo que estaremos haciendo? Tratando de reducir el peso, a ver si podemos dejarla a lo mejor en 2 gigas por cada clase, pero sin reducir la calidad de imagen y el audio que tienen las clases. Entonces es lo que estaremos tratando de hacer para que tú puedas por ahí pues compartir esto o tenerlo. No se me vayan todavía, quiero cerrar una oración y si me esperan poquito para que vean nada más un video, ¿sale? Quiero que vean un video y cómo se escucha, para si le interesa a usted me lo pueda pedir. Si usted dice no me interesa, no me lo pida, pero tratamos de tenerlos para todos. Me gustaría orar. ¿Sí, hermana? Sí, pongan, no, si quieren así está bien, hermana, así está bien, solamente me pasan la hoja y con eso yo me encargo de transcribir todo lo que tengo que transcribir. Pues oramos para cerrar este tiempo y no se vayan. Si me esperan 5 minutitos aquellos que puedan, háganlo, oramos. Padre bendito, queremos agradecer, Señor, por esta bendición que nos da de meditar en su palabra, Señor. Gracias porque usted habla nuestras vidas y porque esta materia, Padre, sin duda ha dejado bendición para nuestras vidas. Gracias porque nos lleva a entender, Señor, la labor tan importante que ha puesto en nuestras manos, que es la educación de su pueblo. Permita que podamos hacerlo con toda libertad y con todo ánimo, con todo gozo, sabiendo, Señor, que la obra que realizamos es para honra y gloria suya, Señor, y para la edificación de su pueblo. Gracias por esta oportunidad que nos da y permita, Señor, que las próximas clases podamos tener ese mismo deseo, Señor, de seguir aprendiendo y poniendo en práctica aquello que usted pone a hacer en nuestras vidas. En Cristo Jesús le pedimos y le agradecemos por todo. Amén. Que el Señor les bendiga mucho. Estoy tocando todavía eso, no tengo definido todavía exactamente cuál es, pero se lo estoy anunciando. ¿Pasaje tienen algún pasaje en particular?